empezar a hablar no solamente de enfermedades, a nadie le gusta hablar de enfermedades, pero sí para empezar a hablar sobre el tema de los hábitos saludables, la buena alimentación, ¿sí? Para así evitar la aparición de estas enfermedades. Ante todo, les doy la bienvenida. Este es un ciclo de charlas que vamos a ir organizando. Hemos organizado que vamos a hacer una charla por mes, al mes, y en el mes subsiguiente, para todos los que quieran venir, están invitados a venir a practicar actividades. Es un sábado como para empezar y conocer algunos tipos de actividades alternativos que hay. Pues no todos podemos salir a correr, no todos podemos salir a caminar, no todos podemos salir a andar en bicicleta. Y bueno, es bueno que vayamos sabiendo de que hay distintos tipos de actividades que podemos hacer según nuestras limitaciones. La otra es, el otro tema de esta charla, el tema de hoy, es los suplementos dietarios, ¿sí? Nosotros escuchamos muchas veces en el consultorio y hablan de el té de la hoja de higuera, el té de la hoja de... y así. Y uno por ahí ha visto, o sea, tiene que ir en contra de las costumbres, las creencias, y es difícil, ¿sí? Bueno, nosotros, dentro de lo que hay natural, les comentamos que solamente demostrados hay dos. Uno es la canela y el otro es el yacón, ¿sí? El yacón por ahí es un poco más la estrella, porque es lo que nosotros tenemos por acá cerca, ¿ah? Entonces, para hacerlos conocer, por ahí uno dice es un yuyo. No es un yuyo, es una planta de cultivo que la tenemos aquí cerca. Y después está por el otro lado, también, cuando nosotros decimos por ahí, somos medio jodidos, así como le decimos vaya y haga actividad física y ustedes salen del consultorio y dicen, bueno, ¿qué hago? También le decimos vaya y haga dieta. Entonces le decimos no coma esto, no coma esto, no coma esto, no coma esto, y después salimos afuera y decimos, ¿y ahora qué comemos? Bueno, la idea es demostrar que con cosas que tenemos todos los días podemos comer rico y podemos comer sano. ¿Estamos? Bueno, entonces dentro de hoy, aquí hay silla, aquí hay lugar. Dentro de lo que hoy vamos a ver, el grupo que hoy va a dar la charla es un grupo de distintas profesiones, ¿sí? Vamos a empezar ahora, vamos a hablar con ustedes, ya la conocen, con la licenciada Celeste López Vélez, y vamos a ir por ahí cosas que uno no tiene el tiempo justo en el consultorio como para poder explicarlo. Entonces lo vamos a ir ahondando en estas charlas, ¿sí? Después vamos a explicar, nos va a hablar la ingeniera Silvia Eber, es ingeniera en recursos naturales. Entonces, dice, ¿por qué tiene que estar una ingeniera en una charla de salud? Bueno, porque ella se especializa en el tema del cultivo del yacón, nos va a contar de qué se trata, cómo es la planta, la vamos a conocer, para evitar después más adelante caer en alguna otra. Y vamos a terminar el tema de las charlas, vamos a terminar con la preparación de la señora Luli López Arias, es una chef reconocida, muy conocida en el tema de la alimentación saludable, y nos va a enseñar a hacer unos preparados con yacón. Así que vamos a poder, hoy vamos a ver. Y terminamos, por eso nosotros les decíamos, vengan con ropa cómoda. Vamos a terminar con actividad física dirigida. Y vamos a hablar un poco sobre la alimentación, ¿sí? Puntualmente vamos a especificar la alimentación para el paciente diabético.
Antes quiero resaltar algunas características importantes. Mucho hablamos de alimentos. Doc, mira. ¿Está sin pila esto? Ahí está, creo que ahí está. Ahí va. Mucho hablamos de alimentación, tienen que tener una buena alimentación y una buena nutrición, pero comencemos a conceptualizar para poder entender. Puedo tener un paciente que tiene un sobrepeso, un bajo peso, igual está malnutrido. Hablar de malnutrición no quiere decir que tenga, puede estar normopeso y estar malnutrido, puede estar con sobrepeso, malnutrido, bajo peso, malnutrido. Hablamos de nutrición, de nutrientes, de alimentos. Vamos a partir de conceptualizar y saber de qué se trata y qué son los alimentos, ¿sí? Todos los seres vivos sabemos que necesitamos consumir alimentos para obtener la energía necesaria para crecer, desarrollarnos, formar mecanismos de defensa. Los alimentos son una necesidad imperiosa para la vida, para nosotros. Bien, ahora, la nutrición es el proceso por el cual los organismos absorben estos nutrientes de los alimentos. Por eso siempre recalcamos, los nutricionistas, que la alimentación debe ser completa y variada. ¿Qué son los alimentos? Son la mezcla de estas sustancias nutritivas o nutrientes que al ser incorporadas en el organismo obtenemos toda la energía necesaria para formación, reparación de estructuras. Ahora bien, ¿en dónde encuentro los nutrientes? Y estos nutrientes pueden encontrarse en todos los alimentos, pero hay alimentos determinados que son fuentes de nutrientes. Por ejemplo, leche, yogur, queso, carne, huevo son alimentos fuentes de proteína. Hidratos de carbono como harina, cereales, pastas, ¿sí? Son alimentos fuentes de hidratos de carbono, azúcares, vitaminas, minerales, principalmente son alimentos fuentes de vitaminas y minerales. Por eso es importante que los pacientes, sobre todo diabéticos, tienen que tener una alimentación completa, variada y equilibrada. No se saca ningún grupo de alimentos en el plan de alimentación de los pacientes diabéticos. ¿Bien? ¿Qué es una buena alimentación y nutrición? Esto es importante, ¿sí? Es cuando sabemos lo que comemos y balanceamos lo que comemos en función a los requerimientos nutricionales, en función a la edad, en función al sexo, en función a la actividad física, a la actividad laboral, y mucho tiene que ver también, donde yo estoy apuntando mucho, en función al nivel de estrés. Sí, estrés laboral, la predisposición, la disponibilidad de horario, todo esto suma mucho para poder tener un buen plan de alimentación y que sea cómodo y funcional para un paciente. Va mucho más allá de hacer como una hojita que la nutricionista, la mayoría estamos acostumbrados a entregar, ¿sí? Por eso es importante la visita del paciente al consultorio para hacer una anamnesis muy exhaustiva y conocerlos desde todos sus aspectos. Bien, ¿cuáles son de estos nutrientes que siempre hablamos? Como les venía mencionando, los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Ahora puntualmente en el paciente diabético, ¿sí? Hay varias características generales. La dieta en el tratamiento de la diabetes se basa principalmente en la alimentación saludable, bien, recomendada para la población en general. El paciente diabético no tiene un plan de alimentación diferente a un paciente no diabético. Hay determinados tips que se van modificando, ¿sí? Debe ser variada y suficiente en función a las características del individuo, edad, sexo, actividad que realiza, horario, preferencias y adversiones alimentarias, situación familiar y social y tratamiento farmacológico. Estas características son fundamentales a la hora de evaluar un paciente diabético. No todos los planes de alimentación son lo mismo para el paciente. Varía mucho.
Sobre todo yo hago mucho hincapié en los horarios, en las preferencias y adversiones y en la situación familiar y social. ¿Por qué? Siempre por ahí cometemos el error de decir esto es lo que a vos te conviene con esta alimentación. Pero hay veces que el paciente no tiene hábito de comer pescado. La nutricionista me dio pescado y no me gusta. Hongos, que a algunas le encanta dar. No tienen hábito, ¿sí? Por eso fracasan, porque no hacen una buena anamnesis nutricional. En función al hábito que yo tengo, ahí comienzo a hacer las modificaciones para mejorar el estado de salud de ese paciente y de a poco se van comenzando a instaurar los cambios para que esa alimentación que me llevó a ser diabético o que contribuyó a que yo desencadene la diabetes comience a mejorar paulatinamente. Decir que el cambio lo voy a hacer de un día para el otro tampoco es verdad. Por eso yo siempre hablo con los pacientes míos que los cambios van paulatinos. No nos desesperemos que tenés que hacer esto sí o sí ya. No, desde donde estás parado comienzo a hacer modificaciones y de a poco lo voy llevando al paciente con el conocimiento de qué cosa puedo ir mejorando para que vaya mucho mejor la alimentación, no sea un cambio brusco. ¿Y qué gano yo? Que el paciente en una semana o en un mes me abandona el plan de alimentación, me llega de las orejas del médico al control con glicosiladas altas, con glucemia, colesterol y demás. Por eso esto es muy importante que recalquen a su nutricionista, que sepan, que lo manejen, los horarios. Muchos pacientes andan todo el día de un lado para el otro y dicen, no tengo tiempo para cocinar, pero yo como afuera, no cocino, pido vianda. Bueno, eso es importante tener en cuenta en una buena anamnesis alimentaria y siempre dar soluciones. Poner excusa no vale, ¿sí? Siempre hay una solución y de a poco lo vamos a comenzar a trabajar, pero esto se hace en consultorio siempre. Por eso es importante la visita a la nutricionista para que los cambios se perduren en el tiempo y no se vayan desapareciendo, ¿sí?, en la medida de justamente del tiempo y no poder instaurarlo. Bien, ahora, la alimentación es el pilar básico del tratamiento de la diabetes, es uno de los pilares básicos. El médico me puede medicar con esto o con aquello. Si yo no acompaño con una alimentación adecuada, la medicación no va a cumplir el objetivo fundamental. Si yo no lo acompaño con una buena actividad física y tampoco me va a ayudar a cumplir con mi objetivo principal. ¿Qué hace el doc? No, te voy a tener que aumentar la insulina. No, mirá, vamos a cambiar la medicación. Y muchos no entienden que la clave está en una buena alimentación. ¿Bien? Es preciso tener un plan de alimentación individualizado. Ese que la vecina me lo pasó, que la de la esquina me dijo que coma esto, no está mal. Pero traten de que lo haga un profesional para que se pueda amoldar a sus necesidades. No todos tenemos el mismo metabolismo, ¿sí? No todos comemos lo mismo. Entonces es fundamental que vayan y que un profesional le elabore acorde a sus necesidades. Y si la diabetes viene ya con complicaciones, si ya vengo con las grasas altas, con la dilipemia, si tengo que bajar de peso, si tengo que subir el peso, todo eso es importante. La dieta no debe ser rutinaria, se debe potenciar la variedad en la selección de alimentos y recetas. Esto es muy importante, que la nutricionista los acompañe en la elaboración de buenos planes de alimentación y comida, porque la dieta muy monótona es aburridísima y no dura, ¿sí? Entonces, comenzar a cambiar y eso le da ¿y cómo logramos eso? Con el conocimiento de las cantidades, del tipo de alimento, cómo lo preparo, es fundamental. Y es un error creer que las dietas de las personas con diabetes consiste únicamente en dejar de comer alimentos dulces. Los pacientes me dicen, yo no sé por qué soy diabética, no como dulce, y no tiene nada que ver. Sí hay una alteración en el metabolismo de los azúcares, pero va mucho más allá de comer cosas dulces, del estilo de vida, del sedentarismo, del estrés, del sobrepeso, ¿bien? Entonces, no solamente tengo que dejar de comer azúcar, y no nos olvidemos que esta enfermedad va asociada a otra,
colesterol alto, colesterol malo alto, colesterol bueno bajo, triglicéridos elevados, hipertensión. A todo eso tengo que amoldar mi plan de alimentación. Asegurar un equilibrio nutricional correcto, adecuado a las características de cada persona, mantener el peso saludable, regular los niveles de azúcar en sangre, evitando las hiperglucemias como las hipo, controlar el nivel de grasa, ácido graso saturado, colesterol como la presión arterial. Esto es importante, conocer los niveles de azúcar en sangre. Tengo que conocer cómo están mis glucemias en sangre también para poder manejar la alimentación. Muchos me dicen, licenciada, yo estoy acostumbrada a hacer 2 comidas al día y usted me pide 6. Bueno, justamente para evitar esto, ¿sí? Para mantener los niveles de glucemia dentro de los valores de normalidad, en lo posible. Si hago actividad física, cuando tengo que comer, después de hacer una actividad física, me vienen hipoglucemias, pero no has comido nada, no has hecho la colación. No te olvides que estamos cambiando de poco el hábito alimentario. Es importante hacer las colaciones, hacer las 6 comidas. Obviamente, yo siempre le digo a los pacientes, no se tienen que preocupar, agarrarse de los pelos o ponerse nervioso. Esto es cuestión de aprender y ocuparse, no de preocuparse y saber manejarse tranquilamente. Ahora, ¿cuáles son los objetivos? Justamente prevenir las complicaciones de la diabetes. La diabetes no hace ruido, a nadie le duele nada. Ese es el problema. Uno asiste al médico cuando nos duele algo recién. A través de esto me descubrió que soy diabética. Perfecto, no hace ruido la diabetes. Por eso, cuando tenemos el diagnóstico, como no hay dolor, el médico me medicó, ahí está la nutricionista luchando conmigo, pero ¿dónde yo veo cuando me hago un laboratorio, cuando ya tengo problemas circulares, la vista, y no les damos mucha importancia, ¿sí? Corregir los posibles errores dietéticos familiares y preservar las dimensiones culturales, sociales de un placer de una buena comida. Acá apunto también, por ejemplo, me pasa, tengo un diabético en la familia, el resto no somos diabéticos. No, la señora, no, yo a él le hago esta comida. ¿Y ustedes qué comen? Yo tengo que acompañarlo al paciente. No, yo le hice un bife con ensalada. ¿Y vos qué has comido anoche? Una hamburguesa, por darle una idea. No, pues, sí, me hacen sufrir. Tratemos de acompañarlos al paciente en la alimentación. La alimentación, lamentablemente, no podemos dejar de decir, no la consumo más. No, uno tiene que alimentarse en forma diaria, o sea, la alimentación es nuestra energía. Por ejemplo, el alcoholismo, paciente alcohólico, lo puede dejar de tomar, no es prescindible en su vida, lo deja la familia. La alimentación no, es una adicción para muchos pacientes. Entonces, acompaño a ese paciente en esta alimentación, a mi papá, a mi hermano, a mi hermana. Porque si no terminamos de cumplir el objetivo. Es fundamental que la familia acompañe, ¿sí? Aparte, no es una alimentación agarrada de los pelos y un alimento que yo no pueda comer. Pero yo no soy diabética, no importa, pero esto es saludable también, ¿sí? Eso es importante. Y sobre todo, esto, placer de una buena comida. Tiene que sentir placer el paciente. Está comiendo algo rico, algo saludable para ellos. Tampoco quiero caer en que el paciente o la persona me diga, tengo una fiesta y no voy a ir porque no puedo comer. No, pará. ¿Quién te ha dicho que no podés comer? Podés comer, pero ¿sabés qué debes comer? ¿O qué puedo hacer previamente antes de ir a una fiesta? No dejemos de sociabilizar con el miedo de decir no voy a poder comer. O ponen gaseosas con azúcar, o sea, hay muchas excusas. Yo puedo llevar mi gaseosa. Hoy en día, gracias a Dios, el comercio está muy adecuado a las necesidades de los pacientes con obesidad, con sobrepeso y diabéticos. Todo es sin azúcar, ¿sí? Eso después vamos a hablar también. Entonces, sociabilicemos y llevemos una vida normal. Vamos a una fiesta, vamos a bailar,
pero sepamos bien cómo manejar la alimentación para que después esa salida no tenga una consecuencia. Bien. Bueno, los nutrientes energéticos, hidratos de carbono, que son los glúcidos o azúcares, como el almidón, los azúcares y fibras, proteínas, glucosas o lípidos. Todos estos nutrientes me aportan energía al organismo. Y los nutrientes no energéticos, pero fundamentales, son las vitaminas, sales minerales y sobre todo el agua. Las funciones de las proteínas, ¿sí?, son funciones plásticas. Funciones energéticas, bueno, nos aportan los lípidos y las reguladoras, las vitaminas y minerales. El equilibrio nutricional va a depender del estado del paciente. Si hay sobrepeso, tengo que comenzar a hacer restricciones de calorías. Pero no voy a ponerle a un paciente que viene comiendo 3.000 calorías en una anamnesia a decir a partir de mañana retirá y comenzá con una dieta de 1.200 calorías, 1.800 calorías. No puedo. Corro el riesgo de producir hipoglucemia y corro el riesgo de descompensarlo. De a poco se hacen las restricciones calóricas, de a poco, ¿sí? Para que vaya de a poco. El descenso de peso es de a poco, dietas mágicas no van. ¿Qué quemo yo cuando hago una dieta hipocalórica rápida? Quiero bajar, licenciada, 10 kilos en 10 días. Perfecto, yo te hago bajar 10 kilos en 10 días. ¿Qué quemas? Quemo masa muscular, no estoy quemando grasa, ¿sí? Por eso se dice, pero el efecto rebote, y bueno, ¿cuánta grasa quemaste? No quemás grasa en una dieta muy hipocalórica, masa muscular quemás. Por eso es tan rápido recuperar el peso perdido con el efecto rebote. ¿Quieren bajar de peso? Perfecto. Gradual, pausado, el peso que yo lo bajo, no lo recupero. El peso que yo bajo rápido, lo recupero rápido y más. Gradual, pausado, tranquila, nadie me apura. Bien, eso es importante. Y siempre acompañan las recomendaciones de práctica de ejercicio físico regular y sobre todo mejorar el estilo de vida. Puntualmente al nivel de estrés, ¿sí? Bajemos un cambio, tratemos de alguna manera de regular nuestro nivel de estrés. Influye mucho. Por ahí los médicos dicen, no creo, pero muchas veces el estrés, uno hace una buena anamnesis y me subió un poco el azúcar, renegué, se me fue el azúcar arriba, la presión. Bueno, tratemos de buscar herramientas que nos permitan bajar el nivel de estrés. Bueno, pasemos. Quiero pasar acá. Las recomendaciones de macronutrientes ¿sí? no son diferentes a la población en general, no varía. Hay alimentos fuentes, que es donde uno comienza a trabajar en el plan de alimentación. Lo que yo le decía, las leches y los derivados tienen carbohidratos, la lactosa. Hay que controlar el consumo de leche por el aporte de azúcar. Carne, pescado y huevos son fuentes de proteína, harinas y féculas de hidratos, aceites y grasas, fundamentalmente las grasas. Las frutas tienen hidrato de carbono, algunas verduras los tienen y el agua. En un paciente con un requerimiento nutricional normal, hablamos de 2.000, 2.200 calorías, las raciones diarias son, por ejemplo, de leche y derivados de 2 a 3 veces por día, carne, pescado y huevo 2 veces al día, harinas y fécula de 3 a 4 veces por día, no se las elimina del plan de alimentación. Hay que conocer la cantidad, la frecuencia que puedo comer estas harinas y la forma de preparación. Las frutas de 2 a 3 veces por día y demás. ¿Sí? Yo no saco ningún grupo de alimentos de un plan de alimentación en el paciente diabético. Ahora, las carnes y pescados son alimentos que no contienen hidratos de carbono, contenido de proteína de alto valor biológico y aportan hierro. Hay que controlar el contenido de grasas, por eso siempre hacemos todos lácteos y carnes magras, lácteos descremados, carnes de cortes magros, pollo sin piel. Si no tengo el colesterol alto, bueno, lo estoy previniendo con esta selección de alimentos. Consumir huevo 2 veces por semana. Al huevo lo tengo agarrado de los pelos más o menos. Salió un estudio que el colesterol de la yema de huevo que aporta colesterol de alto valor biológico, de buena calidad, que ayuda a contribuir el colesterol bueno. Es un estudio,
¿sí? Estamos viendo que me comuniqué en la universidad para ver qué tan cierto es del huevo. Uno le tiene pánico al huevo. Ah, pero ¿cómo la clara? No, puedo comer la yema también, ¿sí? Hay que controlar la cantidad, la frecuencia, si tengo o no tengo el colesterol alto, pero lo puedo comer sin problema, ¿sí? Por eso es importante, de acuerdo al estudio nutricional que yo haga, voy a decir 2 o 3 veces, 1 al día, no hay problema. Una yema de huevo me aporta el requerimiento de colesterol de 1 día, ¿sí? Quitar... ¿Por qué no incluir la carne de cerdo? La carne de cerdo tiene grasas saludables, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La cantidad de grasa es mucho mayor que en la carne vacuna. En la carne vacuna vos la podés ver, la podés sacar. La carne de grasa, la de cerdo tiene mucha grasa intramuscular. Está, pero no se ve, ¿sí? Y es mucho lo que tiene. Sí la recomiendo igual en los planes de alimentación. Está a cortes magros, 1 vez por semana o 1 vez cada 15 días. Sí la recomiendo. Escoger carnes magras, quitar la piel al pollo y formar parte de este grupo, bueno, las carnes, pollos, pescado. Los frutos secos también aportan, ¿sí? Proteína. Y las legumbres también tienen un buen aporte de proteína de origen vegetal. Leche y yogur tienen que ser todos descremados, leche descremada. La leche aporta lactosa. El paciente diabético no me puede estar consumiendo 1 litro de leche por día. Tengo pacientes que le encanta, no, me sube la glucemia. Pero ¿cómo tiene lactosa? La lactosa es el azúcar de la leche, me sube. O el yogur, pero yo tomo yogur descremado. Perfecto, descremado, le sacan la crema, le sacan la grasa. Para mejorar la palatabilidad, ¿qué le agrego? Azúcar, ¿sí? Tengo que ver marcas, sí. La leche deslactosada. No hay problema, ahí se le saca la lactosa, ¿sí? Los que tienen intolerancia a la lactosa seleccionan la deslactosada. Y el yogur tengo que buscar marcas que no sean agregados de azúcar, sino con endulzantes, ¿sí? Se recomiendan los yogures descremados de sabor edulcorado que tienen edulcorante. Uno de las marcas es el SER y ya me va a salir. Sí, la Serenísima. Cereales... ¿Cómo? Edulcorante, desconozco. ¿Con edulcorante o con azúcar está incorporado los yogur? Vean los rotulados. De eso vamos a hablar la próxima. El rotulado nutricional, tienen que aprender a leerlo y manejarlo. Eso es importantísimo. Conocer las cantidades, cuál es el alimento fuente. Hablar de un alimento light no es lo mismo de un alimento dietético. Pero es dietético, sí, pero ¿por qué es dietético? ¿Porque no engorda? No, nada que ver. Dietético es cuando se modifica uno de los componentes con respecto al alimento patrón. Pan blanco, mi alimento patrón. Si yo le agrego salvado, es un alimento dietético porque le incorporo fibra, pero engorda igual o más todavía, porque tiene más cantidad de grasa, ¿sí? O sea, eso ya lo vamos a hablar más adelante. La base de nuestra alimentación es los cereales y féculas por el aporte de energía y están presentes en todas las comidas. Contenido de hidrato de carbono de absorción lenta, los almidones y fibra, y es preciso medir la cantidad que se va a consumir, ¿sí? Las fibras solubles enlentecen la absorción del azúcar y el colesterol. Yo siempre le hago la figuración, fibras solubles salvados de avena, ¿sí? Frutas y verduras cocidas nos ayudan a modificar la fibra. Actúa como un barril, como una escoba que evita que se absorba o se comience a absorber lentamente los nutrientes, el azúcar, para que se libere lentamente a la sangre. Y las fibras insolubles, que el salvado de trigo, la cáscara de la fruta, las verduras crudas, ¿qué hacen? Le dan volumen a la materia fecal y por eso es que favorece el tránsito intestinal. La fruta. No puedo como diabético consumir más de 3 a 4 frutas por día. La fruta tiene fructuosa, la fructosa es el azúcar de la fruta. ¿Cuáles son las frutas que más azúcar tienen? A ver los pacientes. La banana, el higo, la uva, el mango. La sandía no. ¿Qué pasa con la sandía? La sandía no tiene prácticamente. ¿Qué pasa? Es un alimento, es una fruta muy soluble, tiene mucha agua en su composición.
se me desarma. Bueno, al tener mucha agua me vehiculiza más rápido el azúcar, ¿sí? Y no como una rodaja de sandía. ¿Cuánto como? La mitad, la cuarta. O sea, ese es el problema. ¿Será que sí podemos comer sandía? Una rodaja de sandía, sí. También no hay problema. El tema está en las cantidades. Igual, puedo comer banana, pero no la banana negrita, esa pasita, la banana que está por madurar. Puedo comer uva. Primero controlo las glucemias. Cuando hablo de los... Pero no me voy a comer un racimo grande de uva, porque comenzamos a comer... Controlo la cantidad de uva. Puedo comer mango, puedo comer higo. Controlo las cantidades, nada más. Por eso no se trata de decir no como esto, no como... No, sí, evaluemos cómo estás. Normalicemos las glucemias y vemos de comenzar de a poco a mejorar la calidad de vida e incorporar de a poco estos alimentos que en un momento lo hemos dejado de lado. No es que lo hemos sacado, lo hemos corrido. Espera, esto es lo que nos está aumentando la glucemia. Controlemos esto, una vez que estamos normales, vamos de 10, comencemos de a poco a ver esto, ¿sí? Bien. Bueno, pasemos que ya me apuro. Con las verduras no hay problema, ¿sí? Prácticamente no tienen poco vestigio de carbohidratos o azúcares. El alimento que tiene más cantidad de azúcar es la papa, la batata y el choclo. Perfecto. Pero hay que tener en cuenta las formas de preparación. No es lo mismo comer una papa caliente que comer una papa fría. La papa caliente, yo tengo el almidón predigerido, prácticamente ya está metabolizado, ya está prácticamente para ser absorbido. Pequeña digestión y se absorbe. Bien, si yo hago esa papa, la hago enfriar, ¿qué pasa con el almidón? Se retrograda, vuelve a formar una estructura compleja, se vuelve a gelatinizar. Le cuesta al estómago volver a hacer el proceso digestivo y libera lentamente los azúcares a la sangre. Y esa papa la puedo comer, pero no como puré, como pastel, incorporado a otro grupo de verduras, ¿sí? Para mejorar la digestibilidad, lo mismo que la batata. Y el choclo lo puedo comer sin problema al grano. La humita no. Ahí ya paramos. Sí se puede, pero no es lo mismo, ¿sí? El grano de choclo que hacer una sola comida con un importante aporte de hidrato de carbono. Igual que el arroz o el fideo, lo puedo comer no como una milanesa con arroz. Si lo hago, una milanesa con un buen arroz primavera, donde incorporo verdura. ¿Pero por qué? Necesito la fibra para que la absorción de ese carbohidrato o azúcar sea lenta y no me dispare rápidamente los azúcares. ¿Sí? Así que humita, no. Sí. ¿Por qué la humita no y el choclo cocido? El choclo en grano es distinto, porque yo en el choclo grano me como un choclo, a lo sumo 1,5. En una humita no me entra un choclo, me entra mucho más. Y el choclo en grano lo como con ensalada o con otras verduras. La humita no la voy a comer con la ensalada. Hago una o sea, en un solo plato estoy incorporando mucho hidrato de carbono. Por eso. Es por la cantidad de carbono, ¿no? Por la cantidad de azúcar, nada más. El choclo tiene una buena porción de carbohidratos. Sí. Es que justamente el que llegó a ser diabético no tiene porciones decentes. O sea, hay que evaluar. Por eso te digo, es muy importante, sobre todo cuando aparece en esta fecha, consultarla a la nutricionista. Si yo veo que tengo una glicosilada de 10, 12, glucemias altísimas, y le voy a decir, y rezá en Pascua nomás, porque no te voy a dar humita yo, porque te estás muy alta. ¿Me explicó? Por eso es importante esto. Bien, la palta. No, la palta la puedo comer, tiene mucho aporte de ácidos grasos esenciales, mejoran el colesterol bueno, pero además tiene un buen aporte calórico, ¿sí? Controlar la cantidad, pues siempre en función al estado nutricional del paciente, ¿sí? ¿Una tortilla, un bizcocho tostado es bueno o más bien comer un vaso natural? ¿A la tortilla? Sí, tostado. Una tortilla, un bizcocho. Ese es un error conceptual. Si yo agarro cualquier pan y lo pongo a tostar, ¿qué pasa? No es más dietético, o sea, no es que no engorda o baja la cantidad de calorías, se deshidrata.
sigue manteniendo las mismas propiedades. La tortilla es rica en grasa, si yo la hago tostar, le saco un poco el agua, se deshidrata, el almidón se destriniza, comienza a metabolizarse, pero es exactamente lo mismo, pan blanco o pan tostado, no cambia. Lo deshidrato, lo mismo dice, yo como pan, pero yo como la miga, la corteza. ¿Y por qué no la miga? Y no, porque me va a engordar. Le digo, perdón, el pan se hace de una sola más, o sea, o hace la miga por un lado y lo enrolla después a la corteza por el otro, no sé cómo lo hace el pan. No, bueno, pasa que el pan está más dorado, más tostado, está en contacto con el fuego y se deshidrata, ¿sí? Pero no engorda, o sea, no es que engorda, tiene los mismos nutrientes que el pan blanco, ¿sí? ¿Por qué se da tostada? Porque al masticar, como que da sensación de saciedad, retarda un poco la digestión, pero en cuanto al valor nutricional es el mismo, ¿sí? Las galletas de arroz, no hay problema, hay que controlar, tiene hidratos de carbono, no hay problema, se varía. Yo siempre hago una dieta muy variada, pan de salvado, pan blanco, galleta de salvado, galleta de arroz si hay hábito, de gluten, ¿sí? El tema no está sino la cantidad. El tema es la cantidad, ¿sí? Y sobre todo el contenido graso. Ahí apunto. Alimentos buenos aconsejados, verduras, fruta, alimentos ricos en fibra, lácteos y derivados, pescado, carnes blancas. Y lo que no aconsejamos son alimentos ricos en grasa, alimentos con elevado contenido de azúcar, tabaco y bebidas alcohólicas. ¿Bien? Hay mucho para hablar, bueno, esto lo vamos a dejar con respecto a los edulcorantes, ¿sí? Hay edulcorantes calóricos, edulcorantes artificiales, edulcorantes que aportan calorías, otros edulcorantes que no, ¿sí? De acuerdo a la tolerancia. ¿Cómo? Los edulcorantes sweet son mejores. Se dicen sweet. No los como, viste que viene el IRD, viene el sweet. Stevia, el blanco sí. Y el sweet. Sí. Yo no tengo problema con los edulcorantes, de acuerdo a la palatabilidad y a la tolerancia de cada uno. Hay edulcorantes que tienen un aporte una cierta cantidad de calorías, hay otros que se pueden cocinar y otros que no. Depende de la palatabilidad y si tengo hipertensión o no, ¿sí? Hay alimentos que vienen ricos en el sodio. ¿Y cómo lo sabemos? Por el rotulado. Por eso en la próxima clase vamos a hablar todo sobre el rotulado nutricional, que es muy importante. Me compro una galleta, no sé cuánto come el rotulado, te dice cuánto equivale una porción y en qué condiciones. Vemos la cantidad y decimos, no, el rotulado dice 3, no, comamos 2. Eso lo manejan siempre en el consultorio, ¿sí? No sé si alguien... Nosotros consumimos stevia. Sí. Se viene en bolsitas en boliviana. Es bien dulce, rica. Sí. Pero compramos acá de la Argentina, bueno, la stevia que hacen acá. Bueno, No, porque viene muy adulterada la stevia. Bueno, la azúcar, pero la stevia se viene de Bolivia, bien dulce. sí, bueno. Eso me han dicho, por eso quería preguntar. Sí, mucho cuidado. Bueno, eso acá está la especialista. Lo que sí le digo, hay una azúcar light. Azúcar light. Light significa bajo. Yo soy diabética, licenciada, pero no, estás con edulcorante, sí, estoy con una azúcar dietética light. ¿Qué? No, azúcar, es azúcar. Azúcar dietética, no, edulcorante, ¿sí? Hay millones en el mercado, de acuerdo a la tolerancia. Hay algunos que le producen descompostura, dolor de cabeza, hasta diarrea. Bueno, busquen en el mercado un edulcorante el que ustedes pueden llegar a tolerar. ¿Bien? Y esto quería recalcar, método del plato, ¿sí? Ustedes ven acá en el plato, la mitad del 50% de mi plato diario es verduras, ¿sí? La cuarta parte, el otro 25% son proteínas, carnes. Y tengo mi porción de hidratos de carbono, ¿sí? La tengo, no es que en el diabético no hay carbohidratos, no hay harina, no hay arroz, no hay fideo, no hay,
sepamos cómo cocinarlo, cómo combinarlo y con qué frecuencia lo voy a hacer, nada más, ¿sí? Lo último, controlemos la alimentación, es fundamental en los pacientes diabéticos, ¿sí? Para mejorar la calidad de vida y sobre todo para prevenir efectos secundarios o consecuencias de la diabetes. Nos tomemos un tiempito y vamos a ver la nutricionista de cada uno. Asistan al consultorio, hablen, pregunten. El conocimiento da poder. ¿Puedo yo llevar adelante una buena vida saludable? No soy partidaria de las nutricionistas dependientes. Me gusta dar las herramientas para que se sepan manejar. El día que no está la nutricionista, para que yo sé, bueno, sí sé cómo manejarme. Eso es importante. ¿Bien? Bueno, espero que le haya servido, que haya sido clara. Y no sé si alguien quiere preguntar algo. Doctora, recién estamos hablando de choque, de uva. Ajá. A veces que come 2 kilos de uva, Claro. equivale a 1 litro de leche. No. Así me dieron. No, la uva, la leche tiene proteína, la uva no tiene. Nada que ver, son dos. Se me va a disparar tanto el azúcar que si me como 2 kilos de uva. Cuando yo comienzo a ver por qué se le están disparando las azúcares, no, pero yo llego a lo que usted me dice. Resulta que hago la anamnesis y tengo más de uva para arriba. Ese mismo día, además de comer uva, me tomo un jugo de naranja. No, el jugo de naranja levanta mucho la glucemia. Lo que tengo que hacer es comer la naranja entera, la pelo y la como. Los zumos de fruta me levantan la glucemia. No aporto la fibra, sí, se absorben rápidamente. Por la cantidad de hidrato de carbono. Sí, distiende, pero tengo mucho hidrato. El exceso de hidrato de carbono es flatulento, distiende en el proceso de digestión. Las legumbres generalmente producen distensión por el hidrato de carbono y por el aporte de fibra además. Sí, es tolerancia. Divertículos. Sí, hay que hacer una dieta puntual ahí, ¿no? No agarrada de los pelos, pero hay varios tipos en que se puede ir cambiando, modificando y demás. Los jugos. ¿Qué jugos? Los dietéticos, los sobres, no hay problema. Mientras que el envase diga el 0% azúcar, no tengo problema. Ahora, si el paciente tiene hipertensión, si el paciente viene con otro, ya ahí se evalúa el tipo de jugo. Si hay una hipertensión, las marcas, las Marinaro no tienen tanta cantidad en sodio. O sea, ya depende de cada paciente. No viene únicamente con la azúcar alta, me viene con un combo. Por ahí el error del médico de poner diabético. Vos comenzás a indagar con el paciente, además de glucemia, hipertensión, tengo esto, tengo aquello, gastritis, constipación, divertículos, sufro de colon irritable. Y bueno, todo eso va acompañando un buen plan de alimentación. Por eso es importante conocerlo al paciente. Bueno, yo les traigo esta planta porque el trabajo que vengo haciendo con el yacón es muy importante. Perdón. Uy. ¿Con esta paso? No, con esta. No, con esta. Con esa. Bueno, al yacón le llaman la batata del diabético. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las papas y las batatas, para consumirlas las tenemos que cocinar. Al yacón le llaman la batata del diabético porque almacena los azúcares como oligofructanos. Es digamos, los oligofructanos estos son azúcares que no podemos digerir fácilmente por la forma en que están polimerizadas los azúcares, digamos, los azúcares básicos. Este yacón es una fruta andina que se viene trabajando hace mucho tiempo y era un alimento muy importante en las culturas precolombinas.
Bueno, acá vamos a trabajar un poco sobre el yacón y su aplicación en la salud. Yo en realidad vengo trabajando en distintos proyectos de extensión rural para difundir entre los productores, porque hay muy baja producción, y la idea también fue primero producir para llevarlo a que la gente lo conozca y haya consumo. Si recién ahora, en estos últimos años, hemos logrado tener producciones un poco más amplias como para que la gente lo conozca y lo pueda consumir, ¿sí? Bueno, ahí ven una florcita de yacón. Es una palabra que tiene un origen quichua y significa insípido, aguanoso. Cuando uno recién cosecha el yacón, si no tiene un gran sabor, pero con el tiempo los azúcares se van metabolizando y se va haciendo más dulce. De todas formas, es muy bajo en calorías. Pertenece a la familia de las asteráceas, de los girasoles, y su nombre científico es Esmalanthus sonchifolius. Este es el aspecto de una plantación de yacón, que parece un yuyaral de pasto cubano, pero no, es yacón. Y se cultiva desde Ecuador hasta el noroeste de Argentina en valles interandinos entre los 1000 y 2500 metros, en zonas básicamente de yungas. Esto es importante tenerlo en cuenta porque la planta se desarrolla mejor en altitud y con variabilidad térmica. Muchas veces a las plantas se las traslada a distintos lugares, y en zonas llanas donde no hay variación de temperatura, la planta no va a desarrollar bien, va a dar, pero no es óptimo lo que tiene cuando las temperaturas no son las que se buscan. Bueno, ahí tienen una foto de lo que uno saca bajo tierra. En este caso, ustedes ven acá unas yemitas, que es lo que nosotros vamos a usar para volver a plantar. Y estas son las batatas, ahí ven una, por ejemplo, que cuando uno cosecha, tienen tanta agua que se rompen con mucha facilidad. Entonces, esta es una planta bastante grande. Esta es una planta que nos ha dado aproximadamente 4 kilos de batatas y nos ha dado una buena cantidad de yemas. Estas raíces comestibles tienen una pulpa color crema o amarilla, y otras son más blancas y tienen unas estrías de color púrpura. Y a diferencia, como le decía, de las otras batatas, almacena los azúcares como oligofructanos, y eso hace que aporte muy pocas calorías al organismo. De todas formas, es decir, la maduración de estas batatas, es decir, va perdiendo esa cantidad de oligofructanos de cadenas largas y se va haciendo dulce, es porque ha liberado algunos azúcares simples, pero de todas formas tiene una gran cantidad de inulinas o de oligofructanos, y además tiene los principios activos que le dan un poder hipoglucemiante al yacón. Esto tiene muchísima base científica, es decir, esto tiene investigación en distintos lugares de Sudamérica, es decir, como ustedes han visto, se cultiva naturalmente desde Ecuador hasta el noroeste de Argentina, y son la forma natural en que se ha distribuido, digamos, esta planta. Y en Perú, el Centro Internacional de la Papa tiene muchos estudios hechos sobre esto, ¿sí? La composición química de 100 gramos de yacón, como van a ver, tiene una gran cantidad de agua, entre un 83% y un 90% es solo agua. Acá no se ve muy claro, pero en la foto, cuando tenemos menos luz, se ve clarito cuando uno la corta, como las gotitas de agua enseguida se las puede ver. Tiene un 90% de hidrato de carbono.
Esos hidratos de carbono se reparten entre oligofructanos y azúcares simples según el grado de maduración que tengan las batatas. Además tiene minerales, antioxidantes, muy baja cantidad de proteínas y lípidos. Esos antioxidantes y proteínas que tienen son, ya van a ver después, que son los terpenos y las sustancias antioxidantes importantes que tiene el yacón. Tiene un contenido calórico bastante bajo, y acá van a ver el yacón respecto a la naranja, a la manzana, a la palta, ¿sí? Tienen muy bajas calorías respecto a los otros, si uno lo consume en tiempo y en forma, digamos, ¿no? Es decir, cuando ya se ha pasado mucho el tiempo de maduración del yacón, tiene muy gran cantidad de hidratos de carbono. De todas formas, es bajo el contenido. Acá vamos a hablar de las propiedades. Si el yacón básicamente se lo considera un alimento funcional, que dentro de los, ustedes la han escuchado recién a la licenciada, habla de alimentos básicos. Sí hay alimentos básicos, pero básicamente este es un alimento funcional porque mejora el funcionamiento de algo, no es un alimento esencial, ¿sí? Se comporta como una fibra soluble y ayuda muchísimo al tránsito intestinal. Entre las personas que uno de los problemas que ustedes deben tener como diabéticos es la dificultad de ir al baño, es decir, el tránsito intestinal. Y entonces esto lo favorece notablemente tanto las hojas como las batatas. Estos azúcares de los que hablamos, los oligofructanos, no se absorben en la primera porción del intestino delgado, sino que recién en el colon. Aumentan la absorción de calcio y otros minerales. De hecho, el yacón tiene un buen contenido de calcio. Estimula el aumento fecal y evita la constipación. Fortalece y modula la respuesta inmunológica del intestino. Es decir, al favorecer ese tránsito intestinal, mejora qué tipo de microorganismos hay en el intestino. Previene infecciones gastrointestinales. No son precursores de carios dentales. Una por el tipo de hidratos de carbono que contiene y por la textura. Sí, en esto siempre hago hincapié porque una de las cosas que veíamos con un dentista es que las dietas actuales, ¿sí? La gente come muchos alimentos blandos y la mayoría de los chicos hoy necesitan aparatos para mejorar la boca. Y eso tiene que ver con el tipo de textura que están acostumbrados a comer. Comen salchichas, puré, papitas fritas. Y la textura de la fruta en un estado no de mucha maduración siempre es mejor. Es decir, que muerdan y que mastiquen. Eso fortalece la dentadura y mejora esto de las caries y la limpieza de la boca. En el caso del yacón, ahora no tenemos fresco, pero cuando tengamos, nosotros vamos a empezar a cosechar este año aproximadamente a mediados de junio, fines de mayo, junio, recién vamos a tener batatas frescas cuando haya. Les vamos a hacer llegar a través de la licenciada y el doctor para que puedan comprar, porque no se encuentran fácilmente. Muchas veces cuando empezamos nosotros a trabajar y a hablar de esto, de Bolivia empiezan a traer un poco y bueno, cuando no vienen de Salta o de productores locales, y cómprenlo porque les va a hacer falta. La única desventaja es que por ahí uno no sabe bien el tiempo en que ha sido cosechado, porque
Nosotros cosechamos en la estación seca y en invierno porque la planta es sensible a las heladas, entonces empieza a tuberizar rápido y tenemos buena cantidad pero no tenemos todavía la logística para llegar a todas partes y poder vender en distintas verdulerías y en distintos lugares donde la gente tiene acceso. Y a los supermercados todavía ni hablar no llegamos nosotros. Pero bueno, esas son las propiedades los principios activos que tiene esta planta. Al mejorar el metabolismo de los glúcidos sin ser una insulina, ¿sí?, que es el activador, digamos, que ayuda a que los hidratos de carbono entren en las células, se metabolicen y nos den energía. Es decir, los diabéticos todos sabemos cuando tienen el azúcar muy alta y no entra a las células se sienten cansados, pero tienen el azúcar por las nubes. Estos principios activos que tiene la planta hacen una función parecida y se sienten mejor, se sienten activos, trabajan el metabolismo de los glúcidos y se completa, por eso mejora los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre, ¿sí?, porque es una consecuencia del mismo metabolismo. Bueno, en el caso de las hojas, nosotros empezamos a estudiarlas y a trabajarlas por la cantidad de información que venimos recibiendo sobre el tema de las hojas. La composición de la química de las hojas es totalmente distinta a la de las batatas, pero sí tiene en mayor cantidad los principios activos que generan esta actividad hipoglucemiante. Tenemos solo trazas de oligofructano, es decir, que ni siquiera tiene sabor dulce. Ahora en el break van a probar un poquito de té de yacón para que ustedes sepan del sabor y del efecto. En próximas reuniones o encuentros podemos ver el efecto que les produce. Si alguno compra puede medirlo. Como para que ustedes se den cuenta cómo pueden usarlo y en qué momento. La licenciada siempre lo recomienda y se lo puede tomar en ayunas a la mañana, después de la comida como un digestivo, a la noche. Todo depende de la patología que cada uno tenga y el momento que más le haga falta. Es decir, tampoco es fundamental que lo tomen cuando yo digo, es decir, la licenciada va a saber cómo recomendarles el uso del yacón. Nosotros recomendábamos el uso del té de yacón en ayunas a la mañana porque les va a levantar mucho el ánimo y se van a sentir mejores. ¿Por qué? Porque está entrando a generar energía la glucosa que tienen en la sangre. Nosotros hemos basado mucho de todo esto en estudios que se han hecho con la Universidad de Buenos Aires. Primero, siempre que se prueba un compuesto o algo, se prueba primero en animales y después se trabaja con humanos. Acá, como era una cuestión tradicional y que mucha gente lo consumía en las zonas de origen de la planta, se ha ido haciendo esta comprobación. Y ustedes vean en ratas, por ejemplo, el grupo control que no recibe agua con yacón y el grupo control, se ven clarísimos los números de la diferencia entre uno y otro. En el caso de animales, las diabetes son inducidas, entonces el comportamiento es totalmente distinto en el proceso natural. ¿Por qué? Porque el remedio, digamos, el compuesto que hace inducirle la diabetes al animal es mucho más difícil trabajarlo que en el humano, que puede ver resultados inmediatos. Digamos, yo tomo té de yacón y en 2 horas puedo medir el azúcar y puedo ver que empieza a bajar. Es decir, no es que lo voy a tomar y recién voy a ver el efecto. Es importante que lo controlen
y que se den cuenta del efecto. Y no, bueno, me como un pedazo de torta y total después tomo Yacón. No, tampoco es así. Pero bueno, esa es la, digamos, en este otro grupo pasa exactamente lo mismo. Con la diferencia entre uno y otro grupo de estudio ha sido la vía de entrada del Yacón, pero el efecto siempre ha sido el mismo. Bueno, ahora lo importante es también transmitirle cómo se lo consume. Nosotros lo presentamos fresco o también se presenta en formas deshidratadas. Van a encontrar también en algunos lugares de los mercados jarabe de Yacón, pastilla de Yacón. Yo no conozco bien la procedencia, lo que viene de Perú es de buena calidad, lo pueden probar, lo pueden consumir, pero siempre tengan precauciones. Yo no digo que lo único que sirve es lo que uno produce, no, hay muchos productores, pero que sepan cuál es el origen de lo que consumen. Así como tienen que aprender a leer el rotulado hasta de las gaseosas que consumimos, es importante que sepan el origen de cada cosa que uno consume. Nosotros en todos los que nos estamos dedicando a este tema de los alimentos y a la producción primaria, es importante empezar a rotular la trazabilidad. Es decir, ¿qué ha hecho el productor desde que empezó el cultivo hasta que cosechó? ¿Sí? Eso debería ser una información que esté en todo lo que yo compro. Todavía no existe, pero es la idea que algún día lo tengamos así. Para que la gente sea consciente de lo que come. Bueno, todas estas formas de consumirlo, mejor que yo lo conoce la chef, que también es diabética y hace mucho por esto. Viene trabajando con el Yacón hace un montón de tiempo. Yo acá simplemente he hecho algunas sugerencias porque lo podemos consumir como fruta, podemos reemplazar o consumirlo, por ejemplo, con zanahorias, con crudas, en ensalada. Yo siempre lo recomiendo crudo al Yacón cuando está fresco, porque es muy agradable comerlo. En preparados salados o en preparados dulces, porque además no tiene un sabor fuerte ni invasivo, entonces uno puede ponerlo en una ensalada de fruta, en una gelatina, en una ensalada verde, en distintas preparaciones, ¿sí? También lo hemos cocinado al horno, por ejemplo, y es sabroso, es rico, pero ya tiene mucha azúcar. Ya ahí no sé si la Nutri acepta. Las formas deshidratadas son interesantes y nosotros lo que buscábamos también es presentar el Yacón no en dulces, no en conservas diferentes, porque se va modificando lo que tiene. Entonces consideramos que la mejor forma de conservar lo que tiene una fruta o una hoja, en el caso del Yacón, es el deshidratado. Porque para hacer los jarabes, por ejemplo, que ustedes van a ver en algunos casos en el mercado, necesitan algún excipiente para que eso no se pudra. ¿Sí? Yo no puedo tener un jarabe de algo que no sé cómo va a resultar. Entonces, por eso es la recomendación de aprender a consumir estas cosas, la mayoría de las frutas o verduras que no están en estación, deshidratadas, por ejemplo. Bueno, los deshidratados se pueden consumir en repostería, o como van a probar ahora, van a probar pedacitos de Yacón deshidratado para que vean que uno lo pone en la boca, se va hidratando en la saliva y lo puede tener como chicle en la boca un buen rato para aprovechar todos los beneficios que tiene. ¿Sí? Eso les vamos a convidar ahora.
Y bueno, los que tengan interés en el cultivo y quieran que demos una charla referida al tema y cómo se maneja la planta y cuánto dura y todo eso, sería otra charla, pero sería a pedido de lo que la gente quiera, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por la atención, y el que quiera hacer alguna pregunta me dice. Sí. Una pregunta, ¿cómo se usa para deshidratar la...? En el caso nuestro, nosotros hacemos los deshidratos. Yo vengo trabajando en distintos tipos de estufas. Es decir, hay un deshidratador para hacer eso. Porque en zonas áridas, donde vos tenés mucho sol, mucho viento y humedad relativa baja, se puede deshidratar naturalmente. Pero en lugares donde nosotros cultivamos no tenemos esas ventajas y se usan deshidratadores. Bueno, buenos días. Gracias por acompañarnos. Y bueno, esto es un desafío. Esto es un desafío que tenemos día a día, ¿no? Una buena alimentación, algo que nos guste, algo que nos haga bien, que sea saludable. Y sobre todo, como decía la Nutri hace un rato, que todos en la familia podamos compartir esa alimentación, ya que es una alimentación saludable y es la forma correcta que todos deberíamos alimentarnos, comer. A veces cometemos el error de hacer la preparación para unos y para el diabético otra. No, incluso si hacemos una hamburguesa, tenemos bien nuestra glucosa, podemos hacer una hamburguesa especial. Por ejemplo, vamos a dar ejemplo. Y acá la Nutri, cualquier cosa que me haga la corrección, por favor. No la hamburguesa que vamos y compramos en el súper, la cajita y traemos la hamburguesa. No, hamburguesa que hacemos nosotros. A la que le vamos a incorporar, por ejemplo, avena, le podemos incorporar provenzal, puede ir una provenzal de Jacome, por ejemplo, que es la hoja con ajo. Y podemos poner un huevo en la preparación de carne que vamos a hacer, podemos condimentar con bastante limón, con pimienta y pegamos una buena amasada. Se dieron cuenta que no dije sal, porque pusimos bastante limón. Es importante también que bajemos el tenor de sal de nuestros alimentos, porque casi todo lo que consumimos tiene sodio. Si consumimos pan, tiene sodio. Si tomamos una gaseosa, tiene sodio. Si en algún momento comemos un atún en lata, también tiene. Entonces, prácticamente todo lo que comemos está acompañado, más lo que nosotros le incorporamos. Entonces, nosotros nos habituemos a cocinar y a comer sin agregarle sal. Bueno, a esa hamburguesa la ponemos, que se hace, la podemos asar en el horno, la podemos asar en una plancha sin el agregado de aceite. Si la vamos a hacer tanto en una plancha como en el horno, con poner una gotita de aceite y con la ayuda de los papeles de cocina, esparcir para evitar simplemente que se pegue, ahí vamos armando, las vamos poniendo a las hamburguesas. Hacemos una buena ensalada de lechuga, acompañamos con tomate, podemos utilizar un poco de queso cuartirolo. Siempre les digo, no se vayan al queso por salud. Primero porque habrán visto, si han prestado atención, no es por salud con D, es por salud con T. Y es más caro. Y el tenor graso que tiene no es significativo. Entonces compremos un cuartirolo. Tampoco vean el cuartirolo ese que viene duro, porque esos cuartirolos que vienen duros vienen con mucho almidón. Traen papa o traen algún tipo de féculas. Entonces eso, una rodajita fina, le ponemos encima de la hamburguesa. Y compramos un pancito de hamburguesa al que lo vamos a cortar en 3.
A ver si puedo, vamos a suponer que es el pan de hamburguesa. Cortamos la primera capa, como hacemos con los bizcochuelos cuando vamos a rellenar, ¿no? Cortamos la primera capa, cortamos la segunda capa, entonces nos queda dividido en 3. La del medio se la deja para otro día, otra preparación. Entonces bajamos, no es tanto pan. Y si le incorporamos bastante lechuguita a esa preparación, a esa hamburguesa. ¿Podemos comer esa hamburguesa? Sí. Bueno, han visto que hay cosas que podemos comer, que simplemente tenemos que modificar hábitos. Perdón, inclusive hasta el pan que podemos hacer, de bollitos salvados o semillas para aportar fibra alimentaria, y también estaría buenísimo, ¿no? Sí, y cuando la Nutri les enseñe en próximos talleres leer las etiquetas, van a saber cuál es el pan que conviene comprar. Bueno, vamos a ir a la preparación que hoy nos trae. Y yo hice la versión bizcochuelo y la versión cupcake, que se utiliza tanto hoy, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo, nada más que usé 2 moldes diferentes. Uno para hacer un bizcochuelo, en este caso cuadradito, y estos que se ponen los pirotines. Pero es la misma masa. Es exactamente lo mismo, nada más que uno puesto en un molde cuadradito y el otro puesto en el pirotín, pero es exactamente lo mismo. Lo que vamos a hacer acá es armar la masa de lo que ustedes ya tienen la receta para que vean. No vamos a cocinar porque acá no tenemos lugar, pero van a ver la mezcla. Acá tenemos el yacón que está deshidratado, que hablaba recién la ingeniera, que lo podemos comer simplemente así como caramelito. La licenciada hablaba de las 6 comidas diarias. A veces algunos malinterpretan esas 6 comidas. Creen que vamos a tomar el desayuno, a media mañana nos comemos una hamburguesa, después almorzamos, después a media tarde nos comemos una ensalada de fruta con los cereales. No es esa las 6 comidas diarias. Las 6 comidas diarias son un buen desayuno, con lo que la Nutri les va indicando. A media mañana una colación, que puede ser alguna fruta. La fruta tiene que tener este tamaño. Si nosotros hemos ido a comprar una manzana, bueno, elijamos la más chica, no elijamos así la manzana. No vienen tan grandes, pero si es una manzana muy grande, la partimos a la mitad, comemos a la mañana y después la dejamos para la tarde, para la otra colación. Bueno, son pequeñas cantidades las que tenemos que comer y es bueno que lo hagan porque eso hace que la glucosa en el organismo también se mantenga y no hagan picos, que es lo que los médicos y las nutricionistas tratan de que evitemos que nuestro organismo pase por esas situaciones de picos, que baja, que sube. Por eso es comer algo. Los frutos secos, como son las nueces, las almendras, también son buenos. No es lo ideal las frutas disecadas, como puede ser una pasa de higo, una pasa de ciruela. ¿Por qué? Porque al estar seco va concentrando los azúcares, entonces eso no conviene. Bueno, volvamos al tema. Entonces esto también puede servir como una colación acompañado de algún fruto seco. Tenemos una bolsita, estamos en el trabajo, comemos un poquito. Yo lo voy a pasar a estito para que lo puedan ver. El que quiera tomar un hito y probarlo, lo puede hacer. Y después, bueno, van a poder ir probando de todo. Acá lo que vamos a hacer es simplemente la muestra de la mezcla. Acá tengo harina
que es harina leudante. Junto a la harina tengo salvado de avena. Yo no voy a hacer las cantidades que figuran ahí, porque no se va a cocinar esto. Pero sí quiero mostrarle cómo lo preparamos, lo fácil que es. Mientras yo voy haciendo todo el preparado, tengo, y si puede ser antes mejor, tengo el yacón disecado que lo he cortado y lo he puesto a hidratar con un poco de agua. Nada más que agua. ¿Cuánto tiempo para hidratarse? Y este está desde ayer, que hice la preparación. Pero puede estar, si vas a hacer a la tarde, a la mañana, lo podés tener, 1 horita ya está hidratado. No necesita mucho tiempo. A ver si pueden llegar a ver ahí, porque está picado chiquito. Yo lo piqué chiquito para poder hidratarlo y después hacer la preparación. Bueno, entonces acá tengo harina más el salvado de avena. O la avena esa que viene súper finita, el Quaker bien finito, el extra fino, perfecto, ese, que es buenísimo tenerlo en la casa ese, porque con eso hacemos milanesas, hacemos albóndigas, podemos utilizarlo para muchas cosas. Si tenemos el grueso, lo podemos procesar. Sí, perfectamente. Bueno, vamos a incorporar acá, donde tenemos la harina, vamos a incorporar todos los secos. Les dije que es harina leudante, pero esta harina leudante yo la voy a ayudar con un poquito de polvo de hornear. Poquito, porque ya tiene ahí más o menos. Siempre le tenemos un poquito de temor al polvo de hornear, ¿no? Porque antes decían que si nos pasábamos. Bueno. Común. Por eso le agregamos el salvado de avena. Como puede ser tranquilamente con harina integral también. O salvado de trigo. O salvado de trigo, perfecto. Bueno, hacemos un agujerito en el centro, lo que se llama, formamos una corona, y vamos a ir agregando. Antes del resto de los ingredientes, voy a agregar el yacón. Esto lo voy a hacer con lo seco. Voy a agregar el yacón. Ahí está. Y lo voy a mezclar junto con la harina. Ahí recién hago el huequito y voy a poner los líquidos. Vamos a poner huevo, la preparación ahí, ¿qué dice la que tienen ustedes? Yo le voy a agregar 1. 3 huevos. Por ahí a lo mejor dicen, no, pero es mucho, 3 huevos. No, no es mucho, porque nosotros en la porción es mínimo lo que va a tener de huevo la yema, digamos. Bueno, vamos a agregar aceite. Edulcorante líquido, que yo ya lo puse acá. Este es el agüita donde hidrató. Le voy a poner un poco con el edulcorante. Y acá vamos a hacer un paréntesis. Yo utilicé edulcorante líquido. La marca es Seed Diet. Es apto para cocción. Ustedes pueden utilizar el que quieran, pero siempre fíjense que diga apto para cocción, porque si no da un sabor amargo a la preparación. Y recién hablaban de la stevia. Con la stevia hay que tener mucho cuidado con la stevia que viene en polvo, sobre todo. En un tiempo, y ya hace mucho,
tiempo atrás, se conseguía y era toda una novedad la stevia acá en Salta. Y venía de Bolivia. Bueno, esa stevia venía mezclada con azúcar. Por eso durante un tiempo se la prohibió. Entonces hay que tener mucho cuidado de los productos que compramos, como dijo la ingeniera, saber bien la procedencia y en el caso de la stevia utilizar la hoja. Si nosotros ponemos el agua, como ya les indicó la ingeniera, en la heladera y durante el día la vamos tomando, también le podemos ir dando a los chicos como si fuese un agua saborizada. Incluso también ayuda al que quiere bajar de peso. Y con respecto a los tecitos de yacón que podemos tener quizás para el día, hay que hacer pequeñas cantidades. No hagan grandes cantidades para decir, bueno, hago un litro y medio, total tengo para 2-3 días, porque se oxida, como dijo la ingeniera, va tomando un color que no es agradable y también un sabor. Entonces son cosas que de a poco hay que ir midiendo y haciendo. Bueno, ya pusimos todo, vamos a mezclar. Y yo acá ya noto que me está faltando líquido. Vamos a agregar un poco de agua. ¿Sí? Ah, licenciada, ahí te... ¿Así es la dulce? Y lo que tenemos que ver también, recién hablaban de las cantidades de las uvas, 2 kilos de uva, 2 litros de leche. Es importante no solo lo que debemos comer, sino las cantidades que debemos comer. Bueno, verán que esto es súper fácil. Solamente unir los ingredientes, mezclar y ahora van a ver la textura. Vieron que la materia grasa que utilizamos fue el aceite, nunca manteca y mucho menos margarina. Jamás se utiliza margarina. Imagínate vos que es un producto vegetal la margarina. ¿Cómo el proceso que eso tiene para llegar a ser sólido? Dicen que una molécula más en la margarina sería plástico. Dicen que la margarina fue creada como un aceite en la guerra para poder lubricar los, ¿cómo se llaman? Los tanques. Los tanques. Bueno, después se dieron cuenta que la podían consumir. Entonces, nunca margarina. Si van a usar, que no deben, pero es preferible la manteca y no la margarina. No hay que usar tampoco manteca. La materia grasa que tiene acá, aceite de girasol. Tampoco compren aceite mezclas, porque ¿cómo viene la mezcla? Mezcla, sí. No, generalmente viene girasol, un porcentaje, y otro porcentaje de soja. Entonces, cuando nosotros vamos a cocinar y ponemos una gotita, como les decía recién, para hacer la hamburguesa, la metemos al horno y lo que empieza a salir es olor a pescado. Bueno, ese olor se transforma en sabor. Entonces, si nosotros ponemos acá un aceite mezcla, vamos a tener un sabor que no queremos. Y como la idea es utilizar mínimamente la cantidad de aceite, tenemos que comprar un buen aceite porque nos va a durar mucho tiempo. Bueno, ya tenemos, miren la textura. Incluso puede llegar a ser un poquito más blanda. La vamos a hacer un cachito más blanda. Ahí.
Después la voy a pasar para que la puedan tantear y ver bien cómo. Bueno, en otros talleres que hagamos ya vamos a ver si podemos instalar una nafe y poder hacer una cocina en vivo, si nos permiten, porque hay lugares donde no nos permiten cocinar por cuestión de seguridad, Bueno, ahí está. Este es el punto que me gusta. Bueno, vieron que en un ratito lo hemos hecho. Agarramos el pirotín. Bueno, se va a volar. Y lo llenamos de la mitad, un poquito más. Porque esto lo que va a hacer es crecer en el horno. Lo llevamos al horno aproximadamente a unos 180 grados por unos 15-20 minutos. Los tiempos dependen de cada horno, no todos los hornos levantan a 180, si tenés horno eléctrico, si tenés horno a gas, todo eso, bueno, como cualquier bizcochuelo, ustedes cuando creen que están, pinchan y ven si está listo. Les paso para que vean la textura. Vamos a pasar en dos bolsitos, un lado y el otro, para que vamos más rápido. Una cucharita como para que muevan. Dale la cucharita para que puedan mover y ver. Bueno, y ahí va otro si querés poner más allá, así vamos más rápido. Bueno, esto que estamos preparando, ¿sí? El yaco queda ahí, así como una frutita. Queda ahí. Como si le hubiésemos puesto nueces, por ejemplo. Bueno, ¿esto para qué nos sirve? Esta preparación nos sirve como colación, nos sirve también para darle a los chicos para el colegio, nos sirve como un postre, dependiendo lo que hemos comido, dependiendo la cantidad de hidratos de carbono que hemos usado en el almuerzo o la cena, nos sirve para la hora del té. O sea que tiene múltiples usos, digamos, esta preparación, y la podemos hacer de diferentes maneras, como vieron ahí y como vieron acá. Lo que vamos a hacer ahora es hacerle un adornito . Y vamos a utilizar queso crema, que tenemos que buscar el que es bajo en grasa. Yo no lo conseguí, así que bueno, traje este, pero la idea es mostrarle qué es lo que queremos hacer. Lo que me olvidé de decirle con la preparación es que la saborizamos, ya sea con esencia de vainilla o con cáscaras de limón. Nos faltó el sabor ahí. Me acordé por esto. Bueno, acá vamos a poner en el queso crema unas gotitas de vainilla .
y vamos a poner edulcorante. Este es stevia. Nunca lo uso, pero bueno, yo uso el líquido, siempre el líquido. Mezclamos como si estaríamos armando una chantilly. Y decoramos nuestra preparación. Edulcorante y algún saborizante, que puede ser vainilla o puede ser cascaritas de naranja, cascarita de limón. Acá podría ir una frutilla como para darle más color, un gajito de frutilla. Le vamos a poner el chacón de adorno. Bueno, y acá tenemos la presentación de nuestro plato. Soy profesora de yoga y hace 2 años que ya estoy enseñando, por ahí no hay mucha difusión aquí en Güemes, pero bueno, yo lo que vengo es a contarles para completar todo lo que dijeron los profesionales, la licenciada, el doctor Duarte, para, lejos de por ahí ser una actividad física de yoga, ¿sí? Es una disciplina que nos ayuda a un montón de cosas, nos ayuda a relajarnos, a sentirnos más tranquilos, cómodos, y sobre todo es para la salud, ¿sí? Yoga, yo hice una especialización en la Ciudad de México, ¿sí? En yoga terapia, que es específicamente para la salud. Lo que a mí me gustaría es informarles, ¿sí? Para desmitificar un poco el tema del yoga, que tenemos que ser flexibles, tenemos que ser frágiles. Yo tengo un problema en columna, no puedo ir, tengo un problema en rodilla, en la cadera, yo no puedo hacer yoga. Y para eso existe yoga terapia. Yoga puede hacer todo el mundo, cualquier persona que de hecho ustedes ahora van a hacer sentados, ¿sí? Vamos a hacer respiraciones, vamos a conectar. Nosotros, si alguien no nos entrena y no nos enseña, no sabemos respirar. ¿Qué hacemos? Vamos mecánicamente, está la nariz, están las fosas nasales, respiro, voy, vengo, y no me paro, ¿sí? Un instante a conectarme, a observarme, a respirar. La respiración está ligada a nuestras emociones, ¿sí? Entonces, ustedes observen cuando están felices, cómo respiran, cómo respiramos. Inhalamos, exhalamos, cuando estamos enamorados, ¿sí? Cuando estamos enojados, ¿sí? Nuestra respiración cambia porque estoy enojado, estoy furioso. Cuando estoy triste, si ustedes observan, a las personas ni siquiera se les mueve el pecho, tienen su corazón tan encogido, ¿sí? Que no puedo expandir, estoy triste, porque estoy endurecido, porque mi corazón está estrujado, ¿sí? Entonces, la respiración necesariamente nos sirve para vivir, el saber respirar, la respiración consciente. Yoga no solo entrena nuestro cuerpo, porque para eso vamos al gimnasio si quiero entrenar mi cuerpo, ¿sí? Yoga, además de entrenar nuestro cuerpo, entrena nuestra mente,
¿Qué significa entrenar nuestra mente? Aprender a disolver nuestros pensamientos, los buenos, los malos, y ayuda a conectarnos con qué, con el todo, primeramente con mí misma, a escucharme, a valorarme, a respetarme, ¿sí? Yo misma, a aceptarme como soy, tal cual soy. Ahora, si hay alguna actitud, alguna emoción, algo que quiero cambiar, bien, pero es mi decisión, yo me acepto como soy y a partir de ahí decido cambiar tal o cual cosa. Cuando yo tengo esta disposición, puedo salir al mundo a querer, a amar, a respetar, a valorar. ¿Por qué? Porque yo me valoro, me respeto. Con el tema de la violencia, ¿sí? Que tenemos tanta violencia en nuestra sociedad, ¿qué pasa con esa gente tan violenta? No sabe manejar sus emociones. Entonces yo estoy enojado, tengo ira, te pego. ¿Por qué? Porque es la única manera que yo puedo sacar esto, ¿sí? Esta violencia, esta ira, este enojo, mi única manera es golpeando, ¿sí? Inconscientemente. Ahora, ¿vieron cuando dice contá hasta 10? Para no matarla, para no matarlo, contá hasta 10. Bueno, aquí vamos a decir respirar, respiren. Antes de actuar, antes de respiren, quédense unos segundos, respiren profundo y van a ver que algo cambia, ¿sí? Bien, ahora lo que vamos a hacer es casualmente eso, vamos a hacer una respiración, vamos a apoyar la espalda bien en la silla. Si alguien está con las piernas cruzadas, por favor, puede poner sus pies de manera normal. Dejen sus brazos sueltos, flojitos y vénganse, permítanse sentir y pensar en este momento lo que se le venga a la mente, ya sea agradable o desagradable. Cierren sus ojos, obsérvense. Inhalen por nariz profundo, como inflando el pecho, y exhalen por nariz, boca cerrada. Inhalo. Expando el pecho, expando el corazón. Exhalo. Suelto todo el aire. Cada vez que inhalo, entra la vida, oxigeno mi cerebro, oxigeno mis órganos, mis pulmones. Y al exhalar voy soltando todo lo que no necesito. Personas, situaciones, emociones, todo aquello que siento que me daña, lo suelto, lo suelto. Ahora lleven su atención a sus pensamientos. Sean cual fueren, agradables o desagradables, no hagan ningún juicio sobre ello. Simplemente observen. Ahora voy a llevar la atención a mi corazón, a mis sentimientos, sean cual fueren. Acepto mi pensamiento, acepto mis sentimientos. Inhalo profundo por nariz. Exhalo, suelto. Y lentamente llevo la barbilla al pecho y mentón y abran sus ojos. Y ahí quédense cada uno observándose. Y elevo la cabeza. ¿Cuántas veces en el día hacen esto?
recibirnos, escucharnos 5 minutos al día. ¿Sí? Por la mañana, por la tarde, decirnos solo 2 días a la semana, por ahora martes y jueves, ¿sí? Estamos organizando. Y no puede ser otro día. Por ahora lo que pasa es que si no son personas que no hacen actividad física, la dosificación de que tiene que ser 2 veces por semana. Pero otros días, porque martes y jueves se va a quitar por No hemos pensado. No, en el baño. Depende de la cantidad de gente, ¿sí? Los experimentos en que quizás la demanda es mucha, quizás ponemos otros días también, ¿sí? La demanda. Claro. Es directamente con el pedido del médico, ¿no es cierto? Como viene a hacer fisioterapia y hacemos la gimnasia adaptada, ¿sí? Así que bueno, Por la tarde, sí. no la cantidad, sino Por la tarde estaba bien, martes y jueves, 20 consultaciones de cada 40 minutos, le paramos, porque le estamos viendo, pero por ahora lamentablemente son esos días. Por eso pedimos que Por la tarde, y por la mañana está ella, yo estoy por la tarde y está por la mañana. Así que bueno, pero igual si nosotros confirmamos bien el horario, le mandamos un mensaje, le llamamos y le avisamos bien. Y usted ve, ojalá pueda y comenzamos. Eso. Así que bueno, ahí está el cuadernito. Y lo que quedaron sin hacer, van a hacer ahora actividad. no se sabe. No se sabe. ¿Quién más? Bien. Vamos a hacer. ¿Ya vieron ustedes, no es cierto? Sí. Venga para acá, venga para acá. Venga, señor. Acá, señor. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Vamos a tener que trabajar nosotros? ¿No hay más? Bueno. Había, era bastante. Bueno, está perfecto. ¿Hay alguien más? No. ¿Vos querés decir? Bueno, vamos a preguntar. Perdón, bueno, el calentamiento. Bien, yo quería hacerlo trabajar conmigo. Bueno, ya vieron que vamos a trabajar por estaciones. Esto es estación. Igual son ejercicios que son de mínimo esfuerzo. Vamos a tomar los bastones. Pero vos ahí está. Bueno, ¿quieren hacer calentamiento de vuelta? ¿Quieren hacer? ¿Sí? Bueno, dejamos. Hay otro mega. ¿Él va a hacer? Sí. Vení. Bueno, empezamos a calentar, a activar un poquito de circulación, los que puedan para levantar los pies y los que no puedan solamente talones. Y empezamos, ¿sí? Talones. Vamos. Ahí va, eso es el lugar, los brazos al costado del cuerpo. Ahí va, esa es la actitud. Levantamos, muy bien. Los que no pueden, solo levantan. Seguimos levantando, vamos. Muy bien. Empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, apretamos un poquito y vamos con los brazos, los dos. Vamos, 1, 2, 3, amplio, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para el otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, vamos con los pies. ¿Sí? Sube una, baja, sube la otra. Eso. Vamos, a ver que salga. Bien, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bien. 8, 9, 10. ¿Quiere hacer calentamiento? Un poquito más. ¿Usted quiere hacer calentamiento?
ahí, viene acá la pelota. Esto, vamos a poner un poquito más alejado. Perfecto. Está bien ahí. Y acá, le voy a explicar. Vamos a bajar, a doblar las rodillas y bajar la colita. ¿Sí? Y vamos a ir para arriba con fuerza. ¿Sí? ¿De qué? No haga esto muy bien. Esto sí, va a agachar. Eso, perfecto. Bien, cuando se agacha no se vaya tanto para adelante. Este un poquitito para abajo. ¿Sí? Y como vamos arriba con fuerza. Vamos a hacer aquí. Bien. Bien. Acá la tenemos. Bien. Bueno, fácil, fácil. Este marco tiene que ser más duro de todo. Tiene que bajar y subir con fuerza. Bien. Acá rotaciones, bajamos las rotaciones. Eso, siempre la cola abajo. Bien. Bien. Y acá con esta distancia. Y si puedes, agarra la teta, ¿no? Pasa directamente en el aire si puedes, mejor. Bien, vamos a comenzar a la 1, a las 2 y a las 3, vamos. Y yo voy a contar 1, con más fuerza las de la banda elástica. 2, eso, arriba, sigan el ritmo de... Cuando te vayas rapidito, imagina nuestra... Eso. ¿Cuánto llevamos ahí?